24 de noviembre de 1971. Se avecina una tormenta sobre el noroeste del Pacífico. Un hombre con traje oscuro y corbata entra en el aeropuerto internacional de Portland y compra un billete de ida a Seattle. Dice llamarse Dan Cooper. Lleva un maletín, gafas de sol en el interior y fuma cigarrillos Raleigh sin parar. Parece tranquilo, incluso caballeroso, pero en menos de una hora se convertirá en el rostro del mayor secuestro sin resolver de la historia de Estados Unidos. Cuando el vuelo despega, todo parece normal, pero a los 30 minutos de viaje, Cooper le entrega una nota a la azafata. Ella sonríe cortésmente, asumiendo que se trata de otro empresario atrevido. Entonces se acerca y dice: «Señorita, mejor mire esa nota. Tengo una bomba». El vuelo 305 de Northwest Orient Airlines fue un corto viaje de 30 minutos de Portland a Seattle. A bordo iban 36 pasajeros, 2 pilotos, un ingeniero de vuelo y 3 azafatas. El Boeing 727 era rutinario, nada destacable, hasta que Cooper hizo su jugada. La azafata Florence Schaffner abrió la nota. En mayúsculas impecables, decía que Cooper tenía una bomba en su maletín. Se mostró tranquilo, de voz suave y curiosamente educado. Ella se sentó a su lado y él abrió el maletín con discreción, justo lo suficiente para que ella viera cilindros y cables rojos, lo suficientemente convincente como para obtener su plena cooperación. Cooper exigió lo siguiente: $200,000 en efectivo, 4 paracaídas, un camión cisterna esperando en Seattle para repostar el avión. Nada de bromas, o volaría el avión por los aires. La noticia llegó a la cabina. Los pilotos contactaron con el control de tráfico aéreo, que transmitió el mensaje al FBI. No cundió el pánico a bordo. A los demás pasajeros se les informó de un pequeño problema mecánico. Cooper nunca alzó la voz ni entró en pánico. Bebió bourbon con soda. Lo pagó e incluso ofreció una propina a la tripulación. Para cuando el vuelo 305 aterrizó en Seattle, el FBI ya había conseguido el rescate y los paracaídas. El avión se estacionó lejos de la terminal y los pasajeros fueron liberados a cambio del dinero y los paracaídas. Ninguna persona a bordo sospechó que se había producido un secuestro. Cooper mantuvo a la tripulación a bordo: 2 pilotos, un ingeniero de vuelo y un auxiliar de vuelo. Con el dinero y los paracaídas en su poder, dio las siguientes instrucciones. Quería ir a Ciudad de México, pero no cualquier ruta de vuelo. Cooper exigió que el avión volara por debajo de los 10,000 pies, a una velocidad inferior a los 200 nudos. La escalera trasera debía permanecer sin llave y advirtió que, si alguien seguía el avión, detonaría la bomba. La tripulación alegó que volar tan bajo y lento requeriría varias paradas para repostar. Cooper estuvo de acuerdo. La primera parada sería Reno, Nevada. Allí, prometió, encontrarían el avión vacío. Entonces hizo lo impensable. En algún lugar sobre la agreste naturaleza del suroeste de Washington, mientras la lluvia caía con fuerza y el viento aullaba, Cooper abrió la escalerilla trasera del 727. Se sujetó el rescate al pecho, se puso un paracaídas y, sin decir palabras, saltó a la noche. La tripulación sintió el repentino cambio en la presión de la cabina. La luz de la escalerilla de popa se encendió. Se había ido. Así, sin más, sin socorro, sin señal. Solo el rugido del viento tras ellos y el misterio de lo que acababa de ocurrir. Para cuando el avión aterrizó en Reno, el FBI lo invadió. Cooper no estaba por ningún lado, solo quedaba un traje de etiqueta, 2 de los 4 paracaídas y una escalerilla abierta. Se había desvanecido en el aire. El FBI lanzó lo que se convertiría en una de las búsquedas humanas más largas y costosas de la historia de Estados Unidos. NORHAC, secuestro del noroeste. Pero estaban en desventaja. Cooper prácticamente no dejó pruebas. Los testigos lo describieron como hombre blanco, de unos 45 años, de unos 78 a 1,83 metros de estatura.
entre 77 y 82 kilos, piel morena o aceitunada. Vestía como un hombre de negocios de una película negra de los años 60. La trayectoria del avión fue reconstruida cuidadosamente. Los equipos de búsqueda recorrieron kilómetros de bosque, ríos y montañas cerca de Ariel, Washington, pero no se encontró ni un solo rastro de Cooper ni de los paracaídas. Se había lanzado bajo una tormenta gélida, en la oscuridad, sobre un denso bosque. Sobrevivir parecía imposible, pero también lo era la idea de desaparecer para siempre. Durante casi una década, el rastro se perdió. Nadie gastó el dinero. Los números de serie de los billetes de $20 estaban registrados y se alertó a los bancos para que los buscaran. Entonces, en 1980, un gran avance. Un niño de 8 años que excavaba a lo largo del río Columbia desenterró $5.800 en billetes de $20 deteriorados. Dinero que se confirmó provenía del rescate de Cooper. El hallazgo reavivó el frenesí mediático. ¿Había muerto Cooper con su dinero arrastrado río abajo? ¿O había sobrevivido, perdiendo parte del rescate durante su huida? Curiosamente, solo se recuperó ese fajo de billetes. Ningún resto, ningún equipo, nada más. Lo justo para plantear más preguntas. La lista de posibles sospechosos creció con los años, de cientos a miles. Pero varios nombres sobresalían, cada uno convincente, ninguno probado. Richard Floyd McCoy, un veterano condecorado de Vietnam que secuestró un avión en 1972, empleando tácticas casi idénticas. Fue capturado, encarcelado y posteriormente asesinado en un tiroteo. Muchos creyeron que era Cooper, pero había diferencias de apariencia, edad y estilo. Dwayne Weber, en su lecho de muerte, le dijo a su esposa: «Soy Dan Cooper». Coincidía con el perfil general y tenía antecedentes penales. Sus huellas dactilares fueron enviadas al FBI, pero no coincidieron. Aún así, su viuda seguía convencida. Kenneth Christiansen, ex paracaidista y empleado de aerolínea, encajaba en el perfil y tenía acceso a aviones. Incluso compró una casa con dinero en efectivo poco después del secuestro, pero las pruebas que lo vinculaban directamente con el crimen eran escasas. El FBI siguió una pista tras otra, algunas convincentes, la mayoría sin salida. Recopilaron más de 60 volúmenes de pruebas. Sin embargo, nadie fue acusado. D.B. Cooper se convirtió en una leyenda. Lo que empezó como una errata de imprenta, los periodistas confundieron Dan Cooper y escribieron D.B. Cooper se convirtió en un mito de la cultura pop. Se escribieron canciones, se publicaron novelas, se rodaron películas. Fue idealizado como un Robin Hood moderno o un genio forajido. El misterio cautivó a los estadounidenses, en parte porque desafiaba la lógica. En una época de creciente delincuencia y desconfianza política, Cooper simbolizó tanto la rebelión como la audacia serena. No hizo daño a nadie, burló al FBI y nunca fue atrapado. En 2016, después de 45 años, el FBI cerró oficialmente el caso de D.B. Cooper. Fue una decisión controvertida. Muchos creyeron que la agencia se estaba dando por vencida, que Cooper se había salido con la suya. El FBI insistió en que había agotado todas las pistas y quería centrarse en amenazas más actuales. Pero los detectives aficionados no habían terminado. Foros en línea, libros, podcasts y programas de televisión siguen diseccionando el misterio. Imágenes satelitales, reconstrucciones faciales con IA e incluso ADN genealógico se han utilizado en investigaciones modernas. Aún así, no hay pruebas, no hay confesión, no hay cuerpo. El misterio de D.B. Cooper perdura por una razón. Ganó, vivió o murió. Cooper cometió un crimen tan audaz y cinematográfico que aún parece irreal. Entró en un aeropuerto con un plan. Secuestró un avión sin disparar un tiro.
Saltó en medio de una tormenta y desapareció, para nunca ser encontrado. Nadie ha hecho algo parecido antes ni después. Era un hombre desesperado sin nada que perder, un hábil paracaidista con una venganza, o simplemente alguien que quería desaparecer en medio de la infamia. Quizás nunca lo sepamos, pero mientras el viento sople entre los pinos del Pacífico y los ríos corran fríos por los bosques de Washington, la leyenda de D.B. Cooper perdurará. El salto de Cooper desde el avión no solo fue atrevido, fue casi suicida. Los expertos señalaron posteriormente que ningún paracaidista experimentado habría elegido saltar en esas condiciones. Lluvia intensa, temperaturas gélidas, vientos fuertes, de noche, sobre un terreno accidentado, boscoso y montañoso, sin visibilidad, sin iluminación y con una orientación mínima. Pero Cooper lo hizo parecer fácil. Solicitó paracaídas civiles, uno de los cuales resultó ser inoperable. No está claro si lo sabía o no. Aún así, eligió uno de los paracaídas que funcionaban y saltó sin dudarlo, sin paracaídas de reserva, solo el dinero y su paracaídas principal. Esto llevó a algunos a creer que podría haber sido un paracaidista con entrenamiento militar, posiblemente de las Fuerzas Especiales o la CIA. Otros argumentaron lo contrario, que Cooper no era un profesional y que sus acciones fueron demasiado imprudentes. Esta discrepancia se convirtió en uno de los puntos más debatidos del caso. ¿Podría un novato sobrevivir a un salto así? ¿O era Cooper un veterano de guerra sereno? A día de hoy, nadie está completamente seguro de dónde aterrizó Cooper. El FBI creía que saltó en algún lugar cerca de Ariel, Washington, cerca del río Lewis, pero la tripulación del vuelo no lo vio saltar y la luz de la escalera trasera solo indicaba que estaba abierta, no cuándo ni dónde se usó. Algunos sospechan que saltó antes, otros después. Esta confusión significó que la zona de búsqueda fue extensa e imprecisa. A pesar de meses de búsqueda por aire y a pie, no se encontró ni una sola huella, resto de paracaídas ni objeto personal. ¿Cómo era posible? ¿Murió Cooper en el bosque? ¿Destruyeron los animales las pruebas? ¿O acaso, de alguna manera, salió del bosque y desapareció para siempre? En febrero de 1980, Brian Ingram, un joven que estaba de vacaciones con su familia en el río Columbia, desenterró 3 fajos de billetes de $20 en descomposición. Aún estaban atados con gomas elásticas. El dinero sumaba $5,800, todos coincidiendo con los números de serie del rescate de Cooper. Este descubrimiento reabrió el caso, pero solo agravó el misterio. El lugar, Tina Bar, estaba a casi 48 kilómetros de la presunta zona de lanzamiento. ¿Cómo llegó el dinero allí? Algunas teorías, arrastrado río abajo, pero los billetes estaban enterrados bajo la arena, no esparcidos, lo que sugiere una colocación deliberada, caído en el aire. Pero eso no explica el estado intacto y atado del dinero. Plantado posteriormente, ¿podría Cooper o alguien más haber regresado para esconderlo, sabiendo que podría confundir a los investigadores? El FBI pudo determinar que el dinero llevaba años bajo tierra, pero se desconoce cuánto tiempo y cómo llegó allí. A lo largo de las décadas se han propuesto cientos de sospechosos. Aquí hay 4 que siguen cautivando a los detectives aficionados y alimentando documentales. 1. Robert Rackstraw, ex paracaidista del ejército y veterano de Vietnam con antecedentes penales. Sus antecedentes, inteligencia y experiencia de vuelo lo convirtieron en un sospechoso convincente. Años después, los investigadores descubrieron que había usado alias similares a Dan Cooper. En 2018, un equipo de documentalistas afirmó haber descifrado mensajes ocultos en las cartas de Cooper que apuntaban directamente a Rackstraw. El FBI lo desestimó. Rackstraw lo negó todo hasta su muerte en 2019. 2. Lynn Doyle Cooper,
Su sobrina afirma recordar a su tío planeando algo grande justo antes del Día de Acción de Gracias de 1971. Regresó más tarde con hematomas y sangre. Una foto de L.D. Cooper coincidía con algunos bocetos de testigos. Sin embargo, las pruebas de ADN de la corbata de Cooper no coincidieron con L.D. Cooper. Aún así, muchos lo consideran un candidato viable. 3. Walter Reca, un ex paracaidista militar cuyo amigo lo grabó supuestamente confesando el crimen en privado. Las cintas, publicadas póstumamente, son intrigantes, pero aún así circunstanciales. 4. William J. Smith, un trabajador ferroviario de Nueva Jersey. Sus antecedentes coincidían con el conocimiento de Cooper sobre trenes y horarios, y algunos creen que la elección de Dan Cooper fue simbólica, quizás un homenaje a un personaje de cómic conocido por sus escapes en paracaídas. Smith tenía la apariencia adecuada, la edad adecuada y nunca fue descartado, pero ninguna prueba directa lo vincula con el secuestro. Después del secuestro, el FBI recibió una serie de cartas extrañas firmadas como D.B. Cooper. Algunas estaban mecanografiadas, otras escritas a mano. Tenían matasellos de ciudades de todo Estados Unidos, y algunas hacían referencia a detalles que el público no debía conocer. En una carta, Cooper escribió: «Sabía desde el principio que no me atraparían». La mayoría se consideraron engaños, pero años después, criptógrafos independientes afirmaron que algunas de las cartas mecanografiadas contenían mensajes codificados, utilizando técnicas de cifrado de inteligencia del ejército. Un posible mensaje oculto en una carta decía: «Soy el teniente primero Robert Rackstraw». Aún así, el FBI nunca confirmó la validez de los códigos ni vinculó definitivamente las cartas con ningún sospechoso. La leyenda de Cooper creció con el tiempo, pasando de ser un fugitivo a una especie de héroe popular forajido. Apareció en series de televisión, Prison Break, Loki y Leverage, películas, Without a Paddle y The Pursuit of D.B. Cooper, libros y cómics. Incluso se convirtió en un personaje del universo Marvel. Música. Numerosas canciones hicieron referencia a su escape y misterio. Festivales. En Ariel, Washington, eventos con temática de Cooper celebran al infame secuestrador. A pesar del crimen, muchos estadounidenses lo vieron no como un terrorista, sino como un símbolo de rebelión contra el sistema. Era elegante, tranquilo, inteligente, y se había ido. Esa imagen, más que cualquier pista, puede ser la razón por la que el misterio nunca ha desaparecido. En las décadas de 2000 y 2010, nuevas herramientas dieron nueva vida al caso sin resolver. Análisis de ADN. Se analizó una corbata dejada en el asiento de Cooper. Solo se pudieron extraer perfiles parciales, insuficientes para una coincidencia. Microscopio electrónico. Las diminutas partículas halladas en la corbata incluían metales raros, como el titanio, lo que sugiere que Cooper podría haber trabajado en la industria aeroespacial o química. Cartografía geoespacial. Los científicos intentaron rastrear cómo pudo haber ido a la deriva el dinero hallado en Tina Bar. Ninguna teoría se alineaba a la perfección. Ciudadanos particulares crearon bases de datos y sistemas de rastreo en línea. Cada año llegan nuevas pistas. Y con las modernas técnicas de genealogía utilizadas para resolver casos como el del asesino del Estado Dorado, muchos creen que la identidad de Cooper aún podría descubrirse. El 8 de julio de 2016, el FBI sorprendió al público al cerrar oficialmente el caso de D.B. Cooper. Tras 45 años, miles de pistas y cientos de sospechosos, la agencia se retiró. De su declaración, la exhaustiva investigación no ha arrojado conclusiones definitivas. Los recursos futuros se asignarán a prioridades más urgentes. El expediente permanece técnicamente abierto, pero no hay ninguna investigación activa en marcha. El momento fue agridulce.
confirmó lo que muchos temían, que el misterio podría no resolverse nunca. Esta es la pregunta que ronda la historia. Si D.B. Cooper murió esa noche, ¿por qué nunca se encontró su cuerpo? ¿Por qué no se localizó el paracaídas ni el rescate completo? ¿Por qué apareció el dinero en Tina Bar años después? Si sobrevivió, ¿cómo permaneció completamente oculto? ¿Por qué nunca gastó el dinero? ¿Y cómo evitó cualquier rastro de la mayor cacería humana en la historia de Estados Unidos? La verdad puede ser más simple o mucho más extraña de lo que nadie imaginaba. Han pasado 50 años. D.B. Cooper ya no es solo un criminal, es una idea, un símbolo de misterio. Un hombre que desafió al sistema y desapareció con una fortuna. Ya no hay sospechosos, no hay nuevas pistas, solo una historia. Un acertijo escrito en el cielo y la lluvia, sellado en la oscuridad. Mientras permanezca sin identificar, D.B. Cooper podría ser el último gran forajido estadounidense, y en algún lugar, en una caja polvorienta, tal vez en un ático olvidado o bajo capas de barro, yace la verdad, un nombre, una pista, una respuesta definitiva. Pero hasta que salga a la luz, solo nos queda una silueta contra un cielo tormentoso, un hombre de traje, un maletín y un salto a la leyenda.